Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, ingeniero, se le escucha. Gracias. Bueno, muy bien. Hemos estado analizando pruebas de hipótesis o de contrastes entre dos poblaciones. Y lo que hemos estado haciendo ha sido plantear una hipótesis nula en la cual los promedios poblacionales suponíamos que eran iguales, en términos generales, ¿verdad? Y la alternativa en la cual indicábamos que eran diferentes. Eso lo hacíamos generalmente con la distribución t-student, debido al tamaño de las muestras y además asumiendo que eran independientes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros queremos contrastar varias poblaciones? Entonces, si nosotros quisiéramos contrastar varias poblaciones y quisiéramos utilizar el método del t-student o el método de dos poblaciones, tendríamos que ser combinatorias entre todas las muestras que tengamos o todos aquellos valores que nosotros queramos comparar, considerando el nivel de significación alfa, ¿no? Que es el 5%, el 1%, dependiendo del tipo de análisis. Ahora bien, si nosotros planteáramos de esa manera, con n distintas muestras que corresponden a distintas poblaciones, tendríamos que plantear la hipótesis de que la probabilidad de que x sea igual a 0, es decir, que todas sean iguales. Y eso nos daría como resultado que la probabilidad de que por lo menos uno sea diferente sea 1 menos 1 menos p a la n. Ahora bien, ese exponencial estaría dado por la combinatoria de todas las muestras que nosotros consideremos, comparadas de 2 en 2. Y si nosotros elevamos al cuadrado ese nivel de significancia, lo que encontraríamos entonces es que el nivel de significancia ya no sería 0,05, sería 0,40, con lo cual estaríamos cometiendo un gran error en lo que significa la estimación de la significancia del test. En vista de que esto no se puede realizar, es que se realiza el análisis simultáneo de todas las muestras mediante un test más directo e integral que nos permita a nosotros valorar si es que existe una diferencia significativa entre las muestras o las poblaciones a las cuales se presentan. Y si esto no ocurriera, podemos concluir que los tratamientos no tienen efecto, en otras palabras, que las muestras son iguales. El método que se utiliza para comparar más de dos muestras viene a ser el análisis de la varianza o el test F, ¿no? Ustedes recordarán que mediante el test F, nosotros cuando consideramos dos poblaciones hacíamos la comparación de que las varianzas sean iguales. Bien, entonces el análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones son iguales frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Entonces, estas vendrían a ser las hipótesis nula y la hipótesis alternativa que nosotros planteamos. Para hacer ese análisis, debemos partir de algunos supuestos del análisis de varianza o el ANOVA, con el fin de obtener inferencias válidas. No se olviden, las inferencias son las conclusiones. Por lo tanto, acá vienen a darse las siguientes consideraciones o supuestos. El primero es la independencia de las observaciones, es decir, que nosotros las elegimos de una manera aleatoria, sin ningún tipo de arreglo previo. ¿Por qué? Porque si no hay asignación aleatoria de tratamientos a unidades experimentales, entonces los resultados pueden incluir un efecto persistente de factores no considerados en el análisis y esto invalida el experimento. En otras palabras, si nosotros inducimos a la manera en la cual se van a testear las diferentes muestras, estaríamos induciendo un factor adicional en lo que significa el error que se podría cometer más el error aleatorio experimental. ¿Qué más? Esta prueba resulta fundamental porque cualquier situación de heterogeneidad, es decir, que sean diferentes las varianzas, invalida las inferencias realizadas. ¿Esto a qué nos da lugar? A que pueden existir grupos muy homogéneos que tengan un comportamiento muy similar, ¿verdad? Y en el caso de existir un grupo muy diferente o muy heterogéneo, sería posible no detectar diferencias entre los grupos con varianzas homogéneas, por el efecto de la contribución a la varianza de este grupo heterogéneo. En otras palabras, el respetar la regla o principio básico de la aleatoriedad
y no induciera a otro tipo de arreglos, nos va a permitir a nosotros considerar que el error que se está cometiendo por la aleatoriedad va a ser mínimo. Si es que existe el problema de heterogeneidad de varianzas, es decir, que las varianzas no sean similares, lo apropiado es emplear transformaciones o métodos no paramétricos que sale fuera de este curso. ¿Ya? Esto entonces es una de las situaciones que nosotros debemos considerar. Ahora bien, el análisis de ANOVA, ¿qué significa? Pues, o mejor dicho, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en los siguientes supuestos. Las poblaciones, distribuciones de probabilidad de la variable dependiente correspondiente a cada factor, son normales. Es decir, que nosotros estamos obteniendo muestras de poblaciones que tendrían un comportamiento normal. No se olviden, las muestras vendrían a ser el promedio de las muestras, ¿no? Las que se comportan de manera normal. Y las K-muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes, es decir, no tienen nada que ver una con la otra. Y finalmente, que las poblaciones tienen todas igual varianza, es decir, que su varianza vendría a ser similar, no importa de qué población venga. Y esas varianzas iguales se denomina homoestaticidad, que significa que las varianzas son iguales. Entonces, ese es un supuesto del cual nosotros estamos partiendo en nuestro análisis. Ahora bien, si se tienen K muestras independientes de poblaciones normales con varianzas iguales, entonces tendríamos acá la primera muestra con su varianza, la segunda con su varianza y la tercera con su varianza. Nosotros encontraríamos para cada muestra un promedio y una varianza general, que sumados en total nos darían el promedio de promedios o el promedio de toda la población y, como son varianzas iguales, una sola varianza entre todos. Ese es el supuesto del que nosotros partimos. Entonces, el análisis de la varianza va a ser una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes debido a diferentes factores. ¿Qué significa eso? Fíjense, estamos recolectando muestras supuestamente de distintas poblaciones, pero con algunos supuestos. Y el primer supuesto es que las varianzas son iguales y de que las muestras son independientes. Vendría a ser el segundo, ¿no es verdad? Entonces, el análisis de varianza, ¿qué es lo que va a facilitarnos? Nos va a facilitar verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo planteamiento. Es decir, que por lo menos una de las muestras no provenga de la misma población. ¿Y por qué hacemos un análisis en base a las varianzas? Porque si algunas medias difieren entre sí, se tiene que valorar la varianza entre estas medias. Es un poquito confuso, pero lo vamos a aclarar más adelante. Entonces, en ANOVA, ¿qué es lo que nosotros estamos estimando? Pues estamos haciendo un estimador de la variabilidad entre grupos, o sea, cuán diferentes son sus dispersiones que se tienen, ¿sí? Y se compara con la variación dentro de los grupos. Variabilidad entre grupos y variabilidad dentro de los grupos. Cuán dispersos son los datos y en cada muestra y cuán dispersos son los datos en todas las muestras. ¿Sí? Entonces, la variación entre grupos es la variación entre las medias de los diferentes tratamientos debidas al azar, el error de muestreo y el efecto de los tratamientos si es que el mismo existiera. Mientras que la variación dentro de los grupos es la variación debida al azar, el error de muestreo, ¿no? La variabilidad que sale en cada una de las mediciones con respecto al promedio muestral. Eso nos da entonces que la gran variabilidad que vamos a tener va a ser una, debido a la variación entre grupos, más la variación dentro de los grupos. ¿Sí? Voy a adelantarme un poquito para que se entienda. Fíjense, si todas nuestras muestras provinieran de la misma población y nosotros estuviéramos tratando cada muestra con alguna característica diferente, por ejemplo, acá tendríamos los teléfonos de Samsung, Huawei, y acá tendríamos los de
Apple, ¿no? Nosotros podríamos suponer, debido a las muestras que se dan, que tienen rendimientos diferentes, pero lo que queremos comprobar es que si todas, en general, provienen de la misma población y que las diferencias que se están dando ha sido más que todo por el muestreo. Entonces acá tenemos los dos tipos de errores. Dentro de los grupos, la variabilidad que se daría dentro de la muestra, y entre grupos, la variabilidad que se daría entre los promedios de las muestras. ¿De acuerdo? Lo propio significarían con otras muestras. Entonces, eso es lo que estamos testeando. Si en general van a ser iguales, o es que existiría por lo menos uno que es diferente. Entonces, ¿cómo lo hacemos ese cálculo? Pues fíjense, la varianza de una muestra aleatoria simple, considerando todas las variables aleatorias que nosotros tomamos, es un estimador sesgado de la varianza poblacional, siendo su esperanza, es decir, la varianza igual a ¿qué? A la sumatoria de del cuadrado de la diferencia de las variables aleatorias respecto de su promedio, y todo eso dividido entre n. Ahora, si este cuadrado le aumentamos y le restamos el promedio poblacional, y luego hacemos un reordenamiento del binomio cuadrado y posteriormente lo desarrollamos, ¿sí? Para simplificar algunos elementos, factorizar otros, etc., vamos a llegar a este siguiente resultado. A una sumatoria, fíjense, de las variables aleatorias con respecto a el promedio poblacional. Menos el cuadrado, n veces el cuadrado ¿de qué? De los promedios muestrales menos el promedio poblacional, y eso elevado al cuadrado. Entonces, vamos a tener, mediante ese artificio, ¿no?, de aumentar y restar el promedio poblacional, vamos a tener dos varianzas que nos van a estar dando. Una varianza poblacional, porque son las variables aleatorias con respecto al promedio poblacional, y una varianza media muestral, ¿no?, que se tiene debido a ¿qué? A los promedios de muestras respecto al promedio poblacional. Entonces, la primera esperanza o la primera varianza coincide con la varianza poblacional, porque estamos considerando las variables aleatorias, al tratarse de una muestra aleatoria. Y la segunda esperanza es la varianza de la media muestral, los promedios de las muestras con respecto al promedio poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya sí se entiende esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podrían darse? Que hay mucha variabilidad entre las medias, están muy dispersas, y la diferencia entre las medias de los grupos son demasiado grandes para atribuirlas al azar. Es decir, si fueran demasiado dispersos, no podríamos decir que se da por la aleatoriedad en la cual hemos sacado las muestras, sino que existe alguna razón por la cual difieren. Entonces, es difícil imaginar que los 6 grupos que tenemos acá son muestras aleatorias tomadas de la misma población. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe efecto del tratamiento, al menos en uno de los factores. ¿Y qué es el tratamiento? Se estarán preguntando ustedes. El tratamiento vendría a ser la marca o alguna característica que nosotros estamos añadiendo en la forma en la cual se comportarían los diferentes valores o los diferentes componentes en el experimento. Hay variabilidad entre las medias de los grupos. Estos son diferentes grupos y estos son los promedios, ¿no? Sin embargo, hay más variabilidad dentro de cada grupo. Entonces, esto vendría a ser si es que todos vinieran de la misma población. Hemos elegido las muestras con diferentes marcas, en diferentes tratamientos, y encontramos que los datos son muy dispersos, ¿no? Y que por lo tanto hay una variabilidad entre las medias y también hay una gran variabilidad dentro de cada grupo. La mayor variabilidad dentro de los grupos hace poco creíble que tengamos muestras procedentes de poblaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, todas deberían venir de la misma población. Bien, llevándolo a un análisis esquemático y lineal, ¿qué significaría eso? Fíjense, este es el gran promedio de todas las muestras que hemos obtenido. Y este es el promedio que se obtiene de la muestra A o del tratamiento A, entiéndase la marca Huawei, por decir, Samsung y Apple. Y acá tenemos el comportamiento que tienen los diferentes celulares, que sería alguna característica en particular que a nosotros nos interese.
Lo mismo sucedería para la segunda marca, o para el segundo tratamiento, y para el tercero. Entonces acá, ¿qué es lo que tendríamos? Los dos errores que hablábamos. Uno, debido al tipo de tratamiento, ¿no? La diferencia del promedio respecto al gran promedio, y otra respecto a la aleatoriedad, es decir, en los valores de cada tratamiento respecto a su media muestral. Y por lo tanto, la forma en la cual nosotros deberíamos considerar cada uno de los valores, I y J, sería igual a ¿qué? A el gran promedio poblacional más el efecto que tendría el tratamiento, entiéndase las marcas, más la aleatoriedad en la elección de cada uno de los elementos. Ese sería entonces el comportamiento que tendríamos, o mejor dicho, la lectura que tendríamos de los resultados. Ahora bien, esto vendría a ser el gran promedio poblacional, el efecto del tratamiento y el efecto de la aleatoriedad. ¿Y esto dónde lo veíamos reflejado? En el análisis de la varianza poblacional y la varianza media muestral. Entonces, el análisis ANOVA, ¿qué nos dice? Que si la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de los grupos es igual, F debería ser igual a 1. Y no nos olvidemos que el ANOVA está compuesto por la varianza intragrupos y la variación entre grupos. Si F es mayor que 1, entonces por lo menos una de las muestras no vendría de la misma población. Como ustedes estarán entendiendo, este es un análisis que se usa en investigación, cuando tenemos diferentes tipos de experimentaciones. Y de esa manera entonces nosotros podríamos indicar que por lo menos una de las muestras no proviene de la población. O por el contrario, si F es igual a 1, a pesar de que existe mucha variabilidad, veríamos que la variabilidad se ha dado más que todo por la aleatoriedad y que las muestras que hemos obtenido provienen de la misma población. Bien, ese es entonces el fundamento teórico sobre el cual se basa el análisis de varianza o ANOVA. La cuestión entonces viene a ser cómo nosotros podemos desarrollar matemáticamente este análisis. Pues bien, eso lo vamos a hacer en base al desarrollo que habíamos hecho, ¿sí?, de las variabilidades. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos sumado y restado el gran promedio poblacional, ¿no? Y habíamos llegado a tener, fíjense, voy a ir nuevamente atrás, a la varianza poblacional y la varianza media muestral. Entonces es lo mismo que hacemos acá. Pero con la diferencia de que no estamos dividiendo entre n. Y lo que estamos sacando es la suma cuadrática total, la suma cuadrática entre grupos del gran promedio y el promedio de muestra, y el cuadrado, la suma de cuadrados dentro de los grupos. La variable que tenemos, pero de una muestra con respecto a su promedio muestral. Muy bien, entonces, si nosotros queremos aplicar la distribución muestral F o de Fisher, tendríamos que hacer una relación entre el cuadrado medio entre grupos y el cuadrado medio intragrupos, ¿no? Entre grupos y dentro de los grupos. Y sabemos que la varianza está dada por la sumatoria de la diferencia de cuadrado. La sumatoria del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria respecto de la media por dividido entre los grados de libertad, porque estamos trabajando con muestras. Entonces, acá lo que tendríamos vendría a ser el cuadrado medio dentro de los grupos y el cuadrado medio entre los grupos, considerando los grados de libertad. Y, por supuesto, la suma del cuadrado total, que es igual a la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos, también va a considerar los grados de libertad total y los grados de libertad entre los grupos y dentro de los grupos. Y bueno, para ello, lo que tendríamos que hacer es simplemente desarrollar estas ecuaciones para encontrar una metodología que nos permita tener
los cuadrados que buscamos. Nada más que ello. Y esos cuadrados ordenarlos en una tabla, como la que ven acá. Acá tendríamos la suma de los cuadrados entre grupos, dentro de los grupos, y la sumatoria de los cuadrados total. Estos serían los diferentes tratamientos, entiéndase marcas. El total de las muestras obtenidas menos un grado de libertad, y dentro de los grupos vendría dado por el total de las observaciones menos A, que vendría dado por n-1 por n-1. Y después tendríamos que hacer la relación de la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos para obtener el valor de Fisher. Y si el valor de Fisher es igual o menor a un valor de referencia que nosotros tengamos, pues entonces asumiríamos de que todos los valores obtenidos provienen de la misma población. Si no es así, serían diferentes. Veamos un ejemplo. Acá tenemos 4 tratamientos. Fíjense, no necesariamente el tamaño de las muestras debe ser igual. Y planteamos nuestra hipótesis, ¿no? Que en promedio todos tienen el mismo comportamiento. Entonces, para obtener nuestra tabla, podemos hacer un desarrollo sumando los cuadrados de cada una de las observaciones, sin interesar de qué tratamientos vengan. También podemos hacer una sumatoria de los valores que se tienen para cada uno de los tratamientos. Obviamente considerando sus cantidades, ¿no? De cada una de las muestras. Y vamos a poder obtener la suma de cuadrados total, que va a ser igual a la sumatoria de los cuadrados de las observaciones, menos el cuadrado de la sumatoria de todas las observaciones, dividido entre 16. Y la sumatoria de los cuadrados, que va a estar dada ¿por qué? Por el cuadrado de las sumatorias de los tratamientos, menos, ¿qué valor? El total al cuadrado, dividido entre 16. Y así obtendríamos estos valores. Es la forma matemática de obtener los resultados de la tabla. Ahora fíjense, la relación entre tratamientos, es decir, la media de cuadrados entre tratamientos respecto de la media de cuadrados dentro de tratamientos, nos va a dar un valor de 1,27. Y si nosotros queremos testear esto a un nivel de significancia del 5%, tendríamos que obtener un F de tablas o de la aplicación con 3 grados de libertad, que son los tratamientos menos 1, y 12 grados de libertad, que significan los grados de libertad dentro de los tratamientos, y nos da 3,49. 1,27 es menor que 3,49. Por lo tanto, podemos asumir de que en promedio las muestras no difieren y provendrían de la misma población. Muy bien. Ese es un análisis bastante matemático, ¿no? Es de fórmulas. Por lo tanto, es preferible realizarlo a través de un paquete computacional. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? Fíjense, nos dice, los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en 3 grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado. El segundo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se realiza un test de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros y los tiempos empleados fueron los siguientes. ¿Ya? Entonces, permítame un momentito a ver si estoy en los mismos valores. Sí. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Tenemos los siguientes valores, son estos. ¿Sí? Para el tratamiento 1, es decir, la forma de entrenamiento, para el tratamiento 2 y para el tratamiento 3. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar estos datos, tendríamos que hacer todas esas sumas, ¿no?, de valores para obtener la tabla F. Lo mismo podemos hacer
mediante el análisis de datos del Excel. Y acá nos da el análisis de varianza de un factor. ¿Ya? Es un solo factor de diferencias. Ya después vamos a ver qué son dos factores. Entonces, el rango de entrada vendría a ser esta tabla, desde A1 hasta C5. Están dados en columnas, hay rótulos en la primera fila y queremos un nivel de significancia del 0,05. Muy bien. Entonces, hacemos nuestro cálculo y obtenemos estos valores. Las cuentas son, ¿sí?, la suma, los promedios, la varianza y nuestra tabla F. Entonces, acá tendríamos los grados de libertad y los promedios de los cuadrados. Y lo que tendríamos que hacer es obtener nuestro valor F. Y el valor crítico de F, no se olviden que hemos tomado un 5% de significancia, es 3,89. 9,35 es mayor que 3,89. Por lo tanto, los métodos de entrenamiento son diferentes. Y eventualmente tendríamos que pasar a testear entre los tres tipos de entrenamiento cuál es el mejor, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero estamos llegando a lo mismo que habíamos visto antes. Y en eso tienen razón, porque ¿para qué vamos a hacer el análisis ANOVA si al final llegamos igual a la combinatoria? Pues sí, evidentemente eso es cierto, pero fíjense que nosotros, antes de hacer ese análisis, aplicaríamos la estadística descriptiva que hemos analizado al principio de la materia. Y ahí podríamos hacer nuestra comparación de los gráficos de cajas y bigotes y ver cuál es la muestra que tiene el comportamiento más diferenciado de los otros. Y eventualmente, no digo que sea el camino directo, pero eventualmente podríamos empezar a trabajar o si quieren a elegir este tipo de entrenamiento como el más apropiado para nuestro análisis. Muy bien, ese es entonces el análisis de varianza aplicado a la comparación de diferentes poblaciones. Voy a darles un adelanto de lo que significa estadística 2, cuando hacemos el análisis de varianza, pero ya no solamente con un tratamiento, sino con dos tratamientos que están cruzados. Y acá nos dice lo siguiente. La salinidad del agua puede influir en la emisión de CO2 de una máquina desaladora. Entonces, se estudian 5 tipos de máquinas desaladoras y se controla la salinidad por medio de 3 bloques: baja, media y alta. Y además se tienen los tipos de máquinas, que van a ser de 5 niveles. Tipo de máquina, factor A, factor B y factor C. Entonces, acá tenemos la salinidad y acá tenemos las máquinas. En este caso, estaríamos haciendo un análisis de 2 factores o de 2 tratamientos. Y queremos ver si es que afectan tanto la salinidad como el tipo de máquina. Muy bien, nuevamente hacemos nuestro análisis de datos. No lo voy a hacer, voy a ver solamente los datos, pero les explico, ¿sí? Y acá tendríamos con un factor y acá tendríamos con 2 factores. Entonces, con 2 factores, nuevamente hacemos nuestro análisis y tendríamos que ver las relaciones. Y como ven, el valor crítico para los factores son 384, 426, mientras que los factores obtenidos en base a los cuadrados son 10,86 y 34,29. Estos son mayores que los elegidos con un 5% de significancia. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Sacamos la conclusión de que tanto la salinidad como el tipo de máquina tienen efecto sobre el experimento. En otras palabras, no son iguales. Y nuevamente, en base a estas muestras, tendríamos que hacer nuestro análisis estadístico de diagramas de cajas y bigotes y observar cuáles son las máquinas que podrían tener un comportamiento
sustancialmente diferente. Bien, esto es entonces una introducción que se hace a lo que es la estadística y la probabilidad aplicada ya a la investigación. Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces con esto nosotros hemos visto la forma en la cual hacemos un movimiento de un análisis de test de hipótesis basado en la distribución test-student a el análisis de varianza. Y el análisis de varianza viene a ser una herramienta mucho más poderosa, puesto que nos permite comparar diferentes muestras y que también se aplica en lo que es la regresión lineal, que es el siguiente tema que nos toca ver. Bien, se me está terminando el tiempo del Zoom. ¿Podemos volver a las 8:15, por favor? Sí, Inge. Muy bien, los vuelvo a convocar, ¿ya? De varianza. Ahora, el análisis de varianza no solamente se da en esta situación, se da también en tipos de comparación de poblaciones para ver si es que existe alguna dependencia. En bondad de ajuste, que se refiere a la validación de alguna distribución que nosotros estamos realizando, y por supuesto la regresión lineal. Bien, a nosotros nos faltaría, mejor dicho, el tema de regresión lineal, pero podríamos también, si fuera el caso, ver lo que significa el análisis de tablas de contingencia, que es la independencia, y la bondad de ajuste, y posteriormente regresión lineal. Se los dejo a ustedes. ¿Qué quisieran ver? Ya esto como tema informativo, ¿sí? ¿Qué quisieran ver el día de mañana? ¿Regresión lineal o tablas de contingencia? Y esta es la regresión lineal, que sí tenemos que verla. ¿Qué proponen, jóvenes? ¿Se me está escuchando? Sí, Inge. ¿Qué quieren ver? ¿Regresión lineal directamente? Y con eso concluiríamos el programa de la asignatura. Sí, Inge. Muy bien, entonces mañana vamos a ver lo que es la regresión lineal simple, ¿ya? Porque también hay la regresión lineal múltiple, pero ese ya es un tratamiento un poco más profundo, si se quiere, simplemente que se repite lo que vamos a ver en el análisis de la regresión lineal. Bueno, lo que nos quedaría entonces es definir cuándo daríamos nuestro cuarto parcial. Y obviamente me gustaría tener un cierto espacio de tiempo para mejora de notas de aquellos estudiantes que quieran recuperar las notas de los anteriores parciales. ¿Cuándo proponen entonces el examen? El próximo sábado, Inge. Desde el siguiente Sí, Inge. sería, déjenme ver, este es el 20, ¿está bien?
el sábado 20 de noviembre. ¿De acuerdo, Daniela? Sí, está bien. Perfecto. Muy bien, entonces quedamos en esa fecha. ¿Alguna consulta que ustedes tengan? ¿Alguna duda sobre el análisis de varianza? Ya, voy a subir a la plataforma de Google Classroom un resumen de todo lo que es la asignatura en un documento que me ha parecido muy interesante para que ustedes lo tengan para consultas hacia el futuro y que cubre prácticamente todo lo que hemos visto en estas sesiones académicas. Entonces eso máximo va a estar el día de mañana en plataforma, ¿ya? Si no tuvieran ninguna consulta, si todo está claro, pues con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. ¿Está bien? Bueno, les agradezco nuevamente por su atención y será hasta el día de mañana. Gracias, jóvenes.